El votante es el que va a decir, bueno, yo quiero una constitución de A, B o C color, o quiero una constitución de todos los colores para que vayan todas las tendencias, que vaya gente con criterio y presente un texto que no sirva pues como para 300 años, sino para toda la vida. Llamemos a las organizaciones, tanto del correísmo como del partido de gobierno, que por lo menos pongan personas que valgan la pena. Yo estoy seguro que en el partido del correísmo deben existir, aunque contados con los dedos de la mano, gente que valga la pena, ¿ya? Y que podría ser algo interesante para un sector de la población. Y también yo creo que en el sector de gobierno debe haber gente que valga la pena y no las fichas y las estampas que nos tienen en la actualidad en la Asamblea Nacional. Si en este momento están subiendo los productos, no es por el diésel, sino es por lo que están generando ellos, que no hay el mismo hecho de la transportación. Y cuando existe escasez, obviamente se genera especulación y se elevan los precios. Pero el diésel en sí, la razón por la cual prendieron todo, no es tal. O hicieron una protesta que valga la pena, como la que fue en el año 99 en el gobierno de Rodrigo Borja, donde ahí sí tenían verdaderos líderes. Luis Macas fue un ejemplo de liderazgo y que se generó reformas agrarias importantes. Ahora lo que vemos es vandalismo y terrorismo, porque cuando yo escucho a los líderes indígenas en la actualidad, dicen no nos llamen terroristas, pero si cogen y queman una OPC, ¿qué es eso? No nos llamen terroristas, pero cogen y destruyen las captaciones de agua. No nos llamen terroristas y cogen y no permiten que la gente abra sus negocios. No nos llamen terroristas y a una señorita le habían incrustado en el pie una lanza. No nos llamen terroristas y usan métodos de guerrillas armadas. Si no son terroristas, dígame qué son. Que eso tocó jueves y viernes, prácticamente un feriado a la fuerza por parte del gobierno nacional. Mucha gente dirá, bueno, se van a mover en las diferentes provincias y se va, entre comillas, dinamizar la economía. Uno se va a la costa, por poner un ejemplo. Vea, nunca he visto tanto destrozo en el sector vial, sobre todo en las vías estatales. Si nos quejamos de las vías que son competencia de la prefectura, que son un desastre de por sí, las del gobierno también no se quedan atrás. Las de la prefectura son pésimas y las del gobierno ya están sumamente malas. O sea, créame, es un abandono terrible. ¿Qué cosas tan básicas? Como quitar por lo menos la tierra que se ha deslizado, vea, meses, y no pasa absolutamente nada. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está haciendo la representante del Ejecutivo en Loja? ¿Qué está haciendo los asambleístas, que son 2 de 4 del gobierno en Loja? ¿O qué hacen las carteras de Estado en Loja? El presidente ganó de manera arrolladora en Loja. Así es. ¿Por qué no hay la misma reciprocidad del gobierno con alguien que le ha dado tanto favoritismo en las urnas, al menos electoralmente hablando? Juan Carlos, buenas tardes. Johncito, qué gusto saludarlo a usted, a toda su culta audiencia y los amigos digitales que siguen a través de su página. Vean, yo creo que el presidente está consciente del apoyo que Loja le ha dado y el respaldo que tuvo en las urnas, pero penosamente Loja no tiene liderazgos por parte del gobierno de ningún concepto. Gobernadora, no sabía que todavía existía, y pensé que la habían sacado hace tiempos, pero si usted me dice que todavía sigue en funciones, bueno, pues entonces es algo nuevo para mí. Yo realmente no sabía que todavía la señora está en funciones. Las dos autoridades que fungen como asambleístas, el uno desapareció, está metido bajo las cobijas o bajo la cama por los escándalos de una posible corrupción de la que se lo están vinculando directamente a él, ¿sí? Y la otra señorita, bueno, es una persona nueva en política, pero eso tampoco justifica el hecho de ser autoridad asambleísta de gobierno y no tener la capacidad de poder levantar la voz en favor de una provincia. De los otros dos, obviamente, no íbamos a esperar mucho, por obvias razones, la situación política en la que se encuentran y demás. Pero nosotros esperábamos, y le digo nosotros porque yo también esperaba, de que exista un verdadero liderazgo por las personas que colocaron en la provincia de Loja. Pero en Loja, ADN, penosamente, no tiene liderazgo alguno, desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Y por eso Loja se ve rezagada. Yo estoy seguro que el presidente va a ser recíproco con Loja cuando Loja tenga pues autoridades que valgan la pena. Pero si tenemos autoridades que no dan pie con bola, que tal vez para una fotografía son buenas, pero para actuar, para ir a gestionar, para ir a golpear puertas, para pedir Loja necesita ayuda, poco o nada hemos visto. Entonces, decir
que estamos aislados no por el hecho del gobierno en sí, sino por las autoridades que están en territorio y que no dan pie con bola, que muchos de ellos, por el mismo hecho de tener el cuidado de perder el puesto, no dicen ni pío. Y cuando no es así, si están ahí, es porque el presidente los ha puesto, porque les ha dado la confianza, y al mismo tiempo tienen que tener la confianza de decir: presidente, aquí está pasando A, B o C, y necesitamos que su apoyo, a sabiendas que Loja ha sido contundente en su sufragio, pues sea recíproco pues ese apoyo. Ahora estamos a menos, bueno, casi un poquito más de un mes para ir a la referéndum y consulta popular 2025. Primero habíamos iniciado con 2 preguntas habilitadas, que en este caso eran las bases extranjeras y el tema de la eliminación de recursos a los partidos políticos. Así es. En el trayecto se han aumentado algunas más, como por ejemplo el tema de la eliminación del número de asambleístas y obviamente la inclusión de la posibilidad de una consulta popular. Hasta ahora tenemos 4. Ya falta menos de un mes, no sabemos cuántas más irán a agregar. Yo creo que no van a agregar, se van a quedar las 4. Pero vamos a la parte un poco práctica. Primero con el tema del referéndum. Vemos la Constitución y el tema de las bases militares está prohibido, pero ya lo ponen ahí. ¿Por qué le pongo este contexto? Porque la Corte Constitucional debería ser la garantista de que se cumpla la Constitución. Y si en este caso la Constitución está fea o dice alguna otra cosa, bueno, hay que cambiarla entonces como tal. Pero pasa, por ejemplo, ese tipo de preguntas con el tema de las bases militares, pero no pasan otras. Pasa una y no pasa otras. Entonces uno pregunta, bueno, ¿cuál es el juego o el rol que está cumpliendo la Corte Constitucional? O sea, ¿a dónde mismo nos quieren llevar con todo esto? Y ahí un poco me deja hasta mal pensar de, bueno, por algo también Noboa está marchando contra ellos, porque pasan esas cosas, como le digo, que jurídicamente a mí me parece hasta extraordinario lo que está pasando. Bueno, es la forma como se presentó la pregunta, y por eso obviamente pues la Corte en muchas de las preguntas pues no fueron aceptadas, no fueron viabilizadas. Pero hay una cosa cierta: dentro de las 4 preguntas hay una en particular que es un llamado a consulta popular. ¿Para qué? Para crear una nueva constitución, un llamado a una nueva constituyente. Entonces, si las otras 3, enhorabuena, espero que pasen y espero que sea así, y que el pueblo obviamente ratifique esa voluntad en las urnas, el momento que se abre el abanico de una nueva constituyente, pues obviamente estas preguntas deberían estar de cajón incluidas en la nueva constitución, porque ya hay una ratificación del pueblo ecuatoriano respecto a eso particular. Pero no solamente es eso, mi estimado John. Mire, el Ecuador, desde su creación en 1830, en septiembre de 1830, cuando nace la República en Riobamba, ha tenido un hobby que es llamarnos a constituciones cada cierto tiempo, pensando que refundando el país desde un punto de vista de un documento, la idiosincrasia de un pueblo va a cambiar. Si usted se pone a analizar, en 1830 tenemos una, en 1835 tenemos otra, en el 43 otra, y hasta la fecha tenemos con la de Montecristi, en total 20 constituciones. En el caso de que sea aceptada este llamado a consulta popular, que la gente vote por sus constituyentes y que ratifique esa nueva constitución, será la número 21. Y lo que yo creo, en esencia, es que hay que retomar cosas importantísimas que se dejó de lado en la Constitución del 2008. Primero, creo que el legislativo tiene que ser bicameral, donde haya Cámara Alta y Cámara Baja, donde la Cámara de Representantes vaya Raimundo y todo el mundo, porque son la representación del pueblo. Pero en la Cámara Alta, el Senado, debe ir gente de altísimo nivel, para que lo que haga la Cámara Baja sea licuado, sea analizado, sea cernido y vayan leyes que en realidad representen las necesidades que tiene un país, ¿sí? Y obviamente hay muchas facultades que tendrá el Senado del Senado de elegir autoridades y 1000 cosas más, cosas que en la actualidad tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese engendro, por ejemplo, debe desaparecer. Yo creo también que en la nueva Constitución debe volver a revivir la imagen del consejero provincial, porque lastimosamente quienes fungen como consejeros provinciales en la actualidad son los señores alcaldes, pero todos ellos, ¿sí? O bueno, la gran mayoría, no digamos todos ellos, doblan la rodilla por una carretilla de brea, ¿sí? Creo que se debe volver a tomar en cuenta la función en sí del Consejo de la Judicatura, no como ente regulador de la justicia en el país, sino como un ente estrictamente administrativo. Considero
que la Fiscalía General del Estado debe ser totalmente independiente para que no exista esta presión sobre los fiscales para decir a quién investigo y a quién no. Creo que tenemos que volver al espíritu de lo que Montesquieu nos dijo en 1700, en su libro El espíritu de la ley de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Dejemos estos panfletos, esas cosas incoherentes, estos inventos de un grupo de españoles que estaban más ilusionados o más levantados con un trozo de algún producto en especial, que nos metieron tanta pendejada en la Asamblea, en la Constitución del 2008, y que recordará que a vísperas del proceso de votación se metió articulado que no había sido analizado en la misma Asamblea Constituyente. Entonces, yo creo que el gobierno tendrá la oportunidad, y nosotros los ecuatorianos, ahora sí, de elegir personas que vayan a sumar, a multiplicar en una constitución que no sea, como se dijo, o como dijo el dictador reciente, que dure 300 años, sino que dure para toda la vida, que sea una constitución que realmente responda a los intereses, no de un grupo político, sino de todo el Ecuador. Pero lamentablemente, Juan Carlos, el tema es que cada gobernante de turno intenta hacer una constitución a su medida. O sea, lamentablemente, ese es el problema que ha habido en este país. Un día llega alguien con una ideología y con un pensamiento distinto, entonces vamos a hacer nuevamente. O sea, vivimos en la adaptación de las leyes al Pero uso eso, ¿de político. quién depende? Obviamente de todos los que están obviamente en representación. Y específicamente del votante. Obviamente. Eso. También, porque el votante es el que va a decir, bueno, yo quiero una constitución de A, B o C color, o quiero una constitución de todos los colores para que vayan todas las tendencias, que vaya gente con criterio y presente un texto que no sirva pues como para 300 años, sino para toda la vida. Un texto que responda a las necesidades de un pueblo y no de una agrupación política. Yo espero, como ciudadano, que las tiendas políticas ahora sí se tomen el tiempo de escoger que personas que valgan la pena, no personas que están con un prontuario brutal, que son investigados por un montón de delitos, hasta de contrabando de combustibles y cosas así, y que estén de autoridades y después estén pidiendo plata por puestos o cosas así. Entonces, yo eso quiero, que la gente se tome el tiempo de ver perfiles que valgan la pena y que ahora vayan gente que vaya a sumar. Pero, a ver, desglosemos, por ejemplo, ahí esa parte. Si se elimina el tema del recurso para que los partidos políticos no tengan un colchón, posiblemente de difusión, porque hay que ser sincero, aquí los grandes beneficiados del tema de los recursos del Estado como partidos políticos son los grandes partidos políticos. Así es. El resto toman una especie de bono que no les llega ni a las manos y va directamente a una plataforma y la plataforma designa a los medios. Es decir, la promoción electoral no llega. Es que hay dos ingresos, John. Ya. El ingreso por publicidad, que ese se utiliza específicamente para las campañas políticas, y el ingreso que es, entre comillas, para capacitación. Son dos ingresos. Pero yo creo y estaría consciente, en el caso que sea bien utilizado, obviamente, que el ingreso para capacitación debería mantenerse en el tiempo y que existan escuelas de formación política, por ejemplo, como existieron en la época de la mal llamada partidocracia, donde habían dos tendencias políticas, izquierda democrática y democracia popular, que fueron los únicos partidos políticos que en su momento tuvieron realmente formación. Sí. Que la gente que iba ahí sabía a dónde enfocaba, cuál iba a ser el proyecto del país en caso de ser gobierno y cosas así, pero en la actualidad nada. No hay nada de eso. No hay nada de eso. El movimiento, creo, está haciendo promoción de capacitación política. No sé el resto. Y yo le digo porque obviamente conozco a ciencia cierta porque estuve dentro de esta agrupación. Sí, bueno, y el resto tampoco está haciendo mayor cosa o posiblemente absolutamente nada. Pero no nos alejemos de este plan. Mucho se habla de, bueno, vamos a darle la libertad total a la gente para que elija gente. Ve lo que eligieron en la Asamblea Nacional. Claro, por eso digo. ¿Y por qué eligen eso? Porque nos vende mucho el sector arrastre, por ejemplo. No hablemos de las seccionales porque las seccionales es otro cantar, pero sí de la presidencial. Si mi candidato a la presidencia es popular, va a arrastrar a cualquiera que sea popular. Pero en la actualidad no va a haber techo o mejor dicho, no va a haber el paraguas presidencial. Ahora van a ir personas y esperemos que el votante ahora sí vote por personas. En la constituyente. En la constituyente y los constituyentes en sí. Pero bueno, eso también. Obviamente que van a ir agrupados por partidos políticos fuertes, pero no va a haber el colchón, o más bien no va a haber el paraguas de un presidencial para poder ir llevando ese arrastre del que tanto daño nos ha hecho.
Pero como dijo, repito las palabras que dijo el doctor Loaiza, que no vayan los arrastrados, sino gente que realmente vaya a sumar. Pero vamos en este caso, bueno, tampoco aquí podemos perder mucho que digamos, o sea, tiene su grado de influencia el partido que está... Lógico. Por ejemplo, aquí no hay que ser en este caso, no hay que ser ilusos en este caso. Aquí si se da esa constituyente, va a entrar uno del correísmo y uno del novoísmo. Muy probablemente. O sea, no hay... Pero tampoco es una regla. Pero ojo, yo lo sé, pero es muy probable. Pero nos estamos adelantando mucho porque todavía hay que ver si es que pasa el tema de noviembre, tanto el referendo como la consulta popular. Pero adelantándonos en el tiempo, ahí la pregunta es, si la democracia reina en este país, si podemos dejar que el pueblo decida, el pueblo se equivoca constantemente. Miren el Cantón Loja. Miren en la prefectura de Loja. Entonces el pueblo tampoco no es que tiene toda la razón. Sí se equivoca y a veces bien feo. Pero no nos alejemos. El candidato que ponga Correa y el candidato que ponga Noboa, posiblemente esos van a ser los nuevos asambleístas constituyentes. Claro, nuevamente, y son solo dos curules. O sea, es decir, los destinos de la nueva constitución estarán en mano en dos agrupaciones políticas. No de los mejores perfiles, sino de los candidatos que ellos gusten que vayan. Pero allá llamemos a las organizaciones, tanto del correísmo como del partido de gobierno, que por lo menos pongan personas que valgan la pena. Yo estoy seguro que en el partido del correísmo deben existir, aunque contados con los dedos de la mano, gente que valga la pena, ¿ya? Y que podría ser algo interesante para un sector de la población. Y también yo creo que en el sector de gobierno debe haber gente que valga la pena y no las fichas y las estampas que nos tienen en la actualidad en la Asamblea Nacional. Claro, seamos claros en eso, John, y más que todo, nosotros, los votantes, los que les damos ese porcentaje de poder, el momento que sufragamos, pues analicemos perfiles. Si ya los partidos nos han fallado con los fuertes y en otros partidos pequeños puede haber gente que valga la pena, pues apostémosle a alguien que por lo menos nos puede dar algo de garantías en el momento de ser autoridad. Si hablamos de una evaluación general, con todos estos incidentes que se han dado del paro nacional, y que estamos ya a menos de un mes, por no decirlo un mes y un pitlín más, pongámosle un mes, 30 días, de la consulta popular, ¿todo este incidente afectará o no afectará en este proceso que nos llama el Consejo Nacional en el mes de noviembre? ¿Cómo lo ve usted? A ver, obviamente va a afectar, eso es innegable, pero también la gente comienza a dilucidar que no es tal el alza de combustibles. Vean, vamos un mes con el alza del diésel y la inflación creció menos de un punto. Entonces, la plataforma que nos vendieron que si sube el diésel, sube todo, es falsa. Ahora ya no es el diésel, ahora es la consulta, dice vota no. Y ahora la consulta también sumémosle el hecho de que las comunidades han sido olvidadas, ¿sí? Entonces están buscando una excusa para poder mantener esto que está viviendo Ecuador en el tiempo, cuando en realidad la razón o lo que prendió la mecha fue la famosa alza del diésel en el país, pero el tiempo ha dado la razón de que no es tal. Un mes con el diésel elevado, o mejor dicho, al valor internacional, demuestra que la inflación no creció ni un punto. Entonces no es tal, porque el diésel simplemente es una parte de todo el proceso productivo, ¿ya? Por eso Colombia y Perú, que tienen los combustibles más caros, creo que en Colombia cuesta casi $3 y en el Perú cuesta $4 el mismo galón que nosotros pagamos $2.80, ¿ya? Tienen hasta los pasajes mucho más baratos. ¿Por qué? Porque el diésel o los combustibles simplemente es una parte de todo el proceso productivo, ¿ya? Pero como ya se les cayó la narrativa de que los combustibles sube todo, ahora sí, consulta no, las necesidades del pueblo indígena por acá. Oiga, y qué coincidencia que cuando se elevan los combustibles siempre han aparecido las necesidades del pueblo. ¿Por qué no han protestado antes, sí? O hicieron una protesta que valga la pena, como la que fue en el año 99 en el gobierno de Rodrigo Borja, donde ahí sí tenían verdaderos líderes. Luis Macas fue un ejemplo de liderazgo y que se generó reformas agrarias importantes. Ahora lo que vemos es vandalismo y terrorismo, porque cuando yo escucho a los líderes indígenas en la actualidad, dicen no nos llamen terroristas. Pero si cogen y queman una OPC, ¿qué es eso? No nos llamen terroristas, pero cogen y destruyen las captaciones de agua. No nos llamen terroristas y cogen y no permiten que la gente abra sus negocios. No nos llamen terroristas y a una señorita le habían incrustado en el pie una lanza. No nos llamen terroristas y usan métodos de guerrillas armadas. Si no son terroristas, dígame qué son. Porque eso aquí en la Conchinchina es terrorismo y el gobierno más bien ha sido paneaguado en eso, ¿sí?
No ha actuado como debe con estas personas que se visten de manifestantes, pero en realidad son terroristas, ¿sí? Y lo que buscaron desde un inicio fue lastimosamente la pérdida de una avionada respecto a este señor Efraín, no recuerdo el apellido, ¿sí? Para tratar de seguir encendiendo la mecha, lo que gracias a Dios no ha sido un paro de tipo nacional como se lo ha vendido, sino son paros específicamente focalizados. Pero ¿qué hacen daño al país? Si en este momento están subiendo los productos, no es por el diésel, sino es por lo que están generando ellos, que no hay el mismo hecho de la transportación. Y cuando existe escasez, obviamente se genera especulación y se elevan los precios. Pero el diésel en sí, la razón por la cual prendieron todo, no es tal. Muy bien. Juan Carlos, ha sido la conversa bastante amena. Yo quiero dejarle a usted con el espacio suficiente porque estos espacios nos permiten que nuestros invitados, que en este caso ustedes son los protagonistas en este horario informativo, pues puedan exponer el análisis y bueno, finalmente la gente podrá evaluar el criterio de cada uno de ustedes, a más de leer la línea editorial en lo del momento local. Juan Carlos, como siempre, un gusto saludarle, quiero dejarle con su mensaje final y pues bueno, nos vamos a seguir viendo en una próxima ocasión. Johncito, yo le quedo primero inmensamente agradecido y desde ya le digo que yo sí voy a votar en favor de una constituyente, porque la constitución actual del 2008 es una constitución estrictamente chavista, es una constitución, un copy-paste, como se dice vulgarmente, de la constitución venezolana, que lo único que hizo fue fortalecer a esta estructura criminal llamado socialismo del siglo XXI y que el Ecuador no merece esto, el Ecuador merece oportunidades. Y algo que me olvidaba, creo que en esta constitución se debe dejar de lado el hecho de que los sectores estratégicos, entre comillas, solo maneje el monopolio estatal, cuando se debe abrir para que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, que no tuvimos electricidad porque el gobierno central no pudo abastecer, mientras que en países vecinos el monopolio, no digamos el monopolio, sino el manejo del ámbito de los sectores estratégicos lo maneja tanto el gobierno central como el sector privado y no tuvieron nunca los problemas que han tenido. Y la diferencia de inversión extranjera del Ecuador del año pasado fue 200 millones y la del Perú 10.000 millones. Entonces estamos haciendo algo mal y tenemos que mejorarlo.